huevo, porque la última palabra ha dicho lo de los CAR-T, entonces Vanessa Martín nos va a hablar y nos va a explicar lo que son los CAR-T. Lo esto del modelo de muestra de muestra de la visualización. ¿Cómo se quita esto del modelo de... Porque tú quieres esto del modelo de muestra. Bueno, en primer lugar, agradecer al doctor Capote que me haya invitado a este evento y me haya dado la oportunidad de estar aquí contando a todos lo que son las células CAR-T y cómo se fabrican. Como todos sabemos, la respuesta inmune constituye una herramienta fundamental en el control de la generación de las neoplasias. Las células T con receptores quiméricos de antígenos o células CAR-T son un tipo de terapia contra el cáncer que utilizan linfocitos T obtenidos del propio paciente y modificados genéticamente para eliminar las células tumorales. El desarrollo de receptores antigénicos quiméricos CAR-T con capacidad de reconocer antígenos previamente seleccionados y la inducción de su expresión por los linfocitos T de los pacientes genera una respuesta inmune en las células tumorales que presentan dichos antígenos. Las células CAR-T constituyen la intersección de tres tecnologías innovadoras. Por una parte, la terapia celular, ya que utiliza los linfocitos T del propio paciente como terapia. La terapia génica, ya que utiliza vectores virales para insertar genes en las células T de los pacientes que originan la expresión de proteínas nuevas, que son estos receptores CAR. Y la inmunoterapia, ya que utiliza el propio sistema inmune del paciente para tratar la enfermedad tumoral. Las células CAR-T surgen de una necesidad no cubierta por los tratamientos quimioterápicos. Esta terapia fue desarrollada por Carl Jung, cuya esposa fallecía de cáncer. Como podemos ver en el ensayo clínico ZUMA-1, la mediana de supervivencia de los pacientes que se trataron con células CAR-T era muy superior a los pacientes que se trataban con la quimioterapia convencional, que solo estaban vivos a los 2 años el 20% de los pacientes, frente al 43% de los pacientes que sobrevivían a los 5 años de haber recibido un tratamiento con CAR-T. Existen distintos tipos de receptores CAR-T de primera, segunda, tercera y cuarta generación y se diferencian en el dominio intracelular. Actualmente, los CAR-T que están comercializados y en uso son CAR-T de segunda generación y estos constructos contienen varios de los elementos principales que conforman la sinapsis inmunológica. En la parte extracelular tienen una cadena que reconoce específicamente al antígeno deseado, el antígeno que está presente en la célula tumoral. Y luego presentan un dominio de señalización y una unidad coestimuladora. Aquí podemos ver cómo en la parte extracelular se puede ver el dominio de unión al antígeno, que pertenece a las cadenas ligeras y pesadas de un fragmento variable de cadena única de un anticuerpo, ¿vale? Unidas por una secuencia polipeptídica. Esa va a ser la zona de unión a la célula tumoral que presenta el antígeno. El dominio de unión al antígeno se une además a un dominio transmembrana mediante una región bisagra. Y esta configuración de esta región bisagra afecta a la flexibilidad del receptor y, por tanto, a su capacidad de interaccionar con su ligando. Esta señal activadora, producida por la unión al antígeno, se transmite a una maquinaria intracelular mediante un dominio de señalización. Posteriormente se han incorporado moléculas coestimuladoras como CD28 y 41BB que potencia el efecto de la cadena Z, aumentando así la proliferación y la persistencia de las células T in vivo. El CD28 se utilizó como primera molécula coestimuladora, consiguiendo un aumento de la expresión de las interleuquinas y de la actividad citotóxica tumoral. La incorporación del 41BB parece conferir una mayor persistencia del CAR in vivo, una mayor actividad antitumoral y una migración al tumor mayor que la obtenida con CD28. Una vez explicado qué son las células CAR,
y cuáles son los tipos de receptores, os voy a explicar un poco cómo es el proceso de fabricación de las células CAR-T en un hospital. En este caso, de CAR-T comerciales. El proceso comienza con la aféresis del paciente, porque como hemos dicho anteriormente, los linfocitos son autólogos, son propios del paciente. Se realiza una aféresis de células mononucleadas de sangre periférica al paciente, que posteriormente se envía a un centro de procesamiento externo. En este centro de procesamiento van a realizar un segundo paso de activación de las células de los linfocitos T, para posteriormente realizar la transferencia del virus que contiene el ADN que se va a integrar en el genoma del linfocito T para expresar posteriormente el receptor. Ahí podemos ver cómo el linfocito T ya ha expresado el receptor. Posteriormente hay un paso de expansión celular en cultivo para conseguir la dosis celular necesaria para poder infundir al paciente. Posteriormente hacen los controles de calidad, comprueban que las células cumplen con los requisitos y liberan el producto celular. Y nos lo vuelven a enviar al centro del paciente. Liberan el producto final, viene a nuestro hospital y este tratamiento que viene criopreservado pues se descongela y se reinfunde al paciente una vez que el paciente ha recibido una quimioterapia de linfodepleción. Una vez que se ha infundido al paciente, el fármaco se expande in vivo en el organismo. Antes de realizar una aféresis, nosotros realizamos una serie de procedimientos previos. Lo primero es hacer la valoración del paciente y presentar al paciente en una sesión CAR-T. Después se remite una solicitud de extracción donde se indica qué cantidad mínima e ideal de células mononucleadas a recolectar que constituye un requisito de la unidad de procesamiento externo. A qué unidad de procesamiento externa irá y si el producto celular precisa criopreservación o se envía en fresco. Además, el paciente para ser elegible debe no tener una infección activa por virus hepatitis B, hepatitis C y VIH. Por tanto, al paciente se le va a extraer su analítica y se le van a revisar que cumple con todos los requisitos solicitados y que tiene unos adecuados accesos venosos para poder someterse al procedimiento. Si no los tiene, al paciente habría que colocarle un catéter venoso central. En segundo lugar, ya se fija el día de la aféresis del paciente, ya que obtener las células del paciente es el primer paso en la generación de las células CAR-T autólogas en la recolección de células mononucleadas de sangre periférica del paciente. Y esto se realiza mediante un procedimiento conocido como leucaféresis. Una vez en la sala, nosotros vamos a realizar una leucaféresis de células mononucleadas de sangre periférica no movilizadas, utilizando como un anticoagulante el ACDA. Se va a calcular qué volumen de sangre es necesario procesar para cumplir con las especificaciones de los distintos productos celulares y la línea de recogida del producto celular estará próximo al hematocrito entre un 3 y un 4%. Se van a realizar, una vez obtenida la dosis celular para cumplir con las especificaciones de los productos celulares, se realizarán los controles de calidad, un recuento sanguíneo completo, un recuento total de células viables, células nucleares totales viables, un recuento de células CD3, un porcentaje total de viabilidad celular, si es una leucemia aguda linfoblástica, una cuantificación de blastos en el producto y un test de esterilidad. Una vez que hemos hecho todos los controles y cumple con las especificaciones, vamos a realizar el transporte de las células al centro de procesamiento externo. Si el centro de procesamiento externo requiere que el envío se haga en fresco, pues se envía inmediatamente desde la unidad de aféresis, o si el centro de procesamiento externo requiere que el producto celular sea criopreservado, se envía primero a la unidad de terapia celular para realizar la criopreservación según las especificaciones del centro de procesamiento. Estas células después van a viajar hacia un centro de procesamiento externo donde van a continuar la fabricación. En primer lugar, se va a realizar un paso de activación celular. Las células T son cultivadas en presencia de un estímulo inespecífico
necesario no solo para la expansión, sino también para conseguir una modificación genética mejor. Lo más frecuente es estimular los linfocitos T con monoclonales de CD3 y CD28. Posteriormente, una vez que las células están activadas, se va a producir la transducción del vector viral y el método más usado más comúnmente son los vectores virales, concretamente los retrovirus, ya que estos virus son capaces de hacer una transcripción inversa de su ARN y lo convierten en ADN y se integra en la célula huésped. Los dos tipos de retrovirus más usados son los gamma retrovirus y los lentivirus. Una vez que se ha producido la transducción viral, las células se van a expandir in vitro en cultivo durante días o semanas para generar un número suficiente para infundir al paciente y que no haya un fracaso en la producción y conseguir así un efecto tumoral adecuado. Esto se va a llevar a cabo mediante el uso de bioreactores y en combinación con citoquinas proinflamatorias. Una vez se ha liberado el producto final y ha cumplido con todas las especificaciones, este producto final se va a transportar hasta el centro de origen del paciente, ¿vale? Esto se transporta criopreservado y cuando llega al centro, cuando llega al hospital, vamos a comprobar que cumple con todas las especificaciones, que está todo correcto y se va a almacenar en contenedores de nitrógeno en fase vapor hasta su posterior infusión al paciente. Este es el esquema que me ha cedido Gilead para que podáis ver cómo es el flujo completo que os he explicado anteriormente. Y luego me había prestado un vídeo, pero hemos visto que como no hay conexión a internet, pues no lo vamos a poder ver, ¿vale? Para ver el proceso completo. En esta tabla están las indicaciones actuales de tratamiento con células CAR-T, pero no nos vamos a detener mucho porque el tiempo es un poco limitado y no era el objetivo de la charla. Y vamos a hablar finalmente de los mecanismos de resistencia a las células CAR-T, ya que a pesar de las altas tasas de remisión completa conseguidas con los CAR, anti-CD19 de segunda generación, un 30 o 50% de los pacientes recaen de su enfermedad, la mayoría en el primer año tras el tratamiento, y entre un 10 y un 20% de los pacientes no entran en remisión completa. Estas situaciones que con mayor frecuencia se llevan a cabo son, por una parte, pérdida o modulación de la expresión del antígeno contra el que se dirige el CAR, ya que si se pierde el antígeno, nuestras células CAR no tienen lugar para actuar, no tienen lugar para unirse. Falta de persistencia de las células CAR una vez que se han infundido al paciente. O fallo de producción primaria de las células CAR. El fallo de la producción puede estar motivado por distintos motivos. Uno de ellos es la linfopenia del paciente, ya que es un problema, ya que los pacientes necesitamos recoger una cifra suficiente de linfocitos en unos pacientes que con frecuencia ya están linfopénicos. Y en este sentido, están mejorando los sistemas de producción y van disminuyendo el número inicial de linfocitos que se precisan. La quimioterapia previa que haya recibido el paciente también puede influir en lo que es el fallo en la producción. Regímenes que incluyan clofarabina o doxorubicina parecen generar un número insuficiente de CAR-T y de pobre calidad. Y la citarabina y ciclofosfamida se asocian a una mejor expansión de los CAR. En relación a los tumores sólidos, se está investigando la utilización de las células CAR en tumores sólidos, pero por razones todavía no bien conocidas, los pacientes con tumores sólidos de alto riesgo pueden ser particularmente difíciles. Una posible razón es que estos tumores tienen una elevada cantidad de células supresoras mieloides circulantes que inhiben a los linfocitos, inhiben la capacidad de crecimiento de las células T. El tiempo de fabricación del producto celular, normalmente desde que hacemos la aféresis al paciente o desde que el paciente es candidato a la terapia CAR hasta que se infunde, pueden pasar pues unos 21 o 28 días. Entonces, muchas veces el tiempo necesario para producir las células hace que en torno a un 20 o un 30% de los candidatos no acaben recibiendo el tratamiento por progresión o por complicaciones derivadas de las mismas. La pérdida de expresión del antígeno al que van dirigidos es uno de los mecanismos más claros de recaída tras el tratamiento con CAR. La célula tumoral, al perder la expresión del antígeno diana mediante un splicing alternativo,
disminuye su expresión en la superficie celular y esto hace que la menor cantidad de antígenos diana expresados en la membrana pierde la actividad del CAR. Hace que se pierda la actividad del CAR, que precisa un mínimo umbral de expresión antigénica para poder funcionar correctamente. Y la falta de persistencia del CAR, la recaída precoz con presencia del antígeno diana se da en los primeros meses tras la consecución de la respuesta y se asocia con frecuencia a una persistencia muy limitada de la célula o a una aplasia de las células B transitorias. Los determinantes de la persistencia de las CAR no están muy bien definidos. Hay factores inherentes a la calidad de las células que pueden ser del paciente o del contexto o contexto dependiente y también puede influir la proporción de linfocitos CD4 y CD8 del producto. Además, también parece muy importante la molécula coestimuladora utilizada. Y por último, el futuro de la terapia con células CAR. La ingeniería de las células CAR ha conseguido tratar con éxito a pacientes con cánceres hematológicos intratables. Estos resultados han dinamizado el campo para aplicar esta terapia en oncología. Sin embargo, hay evidencia actual y nosotros vamos a participar en algún ensayo clínico de los estudios clínicos y preclínicos sobre el potencial de la terapia CAR-T más allá de la oncología en el tratamiento de la autoinmunidad, como en enfermedades como el lupus, infecciones crónicas, fibrosis y enfermedades asociadas a la senescencia y otras afecciones. Muchas gracias.